Hoy hablaremos sobre los signos de puntuación y específicamente sobre el punto, sus usos y las formas incorrectas de utilizarlo. Antes de hablar sobre el punto, vamos a recordar algo sobre los signos de puntuación. Sabemos que los signos de puntuación son signos ortográficos cuya función principal es delimitar las unidades del discurso para facilitar la correcta interpretación de los textos y ofrecer ciertas informaciones adicionales sobre el carácter de esas unidades. Los signos de puntuación indican en la lengua escrita la entonación y las pausas de la lengua hablada y sirven para aclarar el significado de las frases, oraciones y párrafos de un texto. Hablemos ahora específicamente sobre el punto. El punto es un signo de puntuación que señala la pausa. Siempre que nosotros hablemos o nos refiramos al punto, pues vamos a referirnos a su función principal, que es la de señalar el final de un enunciado que no es interrogativo ni exclamativo o exclamativo. Entonces, como yo les decía con anterioridad, nos sirve para señalar las pausas, y las pausas, como tengo acá escrito, las pausas mayores quedan bien indicadas a través del punto, a través del uso del punto. Para esto hay tres tipos de punto que son los que vamos a ver a continuación, no sin antes aclarar que después del punto la primera letra que debe escribirse es obligatoriamente una letra mayúscula. Veamos ahora entonces los tres tipos de punto. ¿Cuáles son estos tres tipos de punto? Y como les decía con anterioridad, el punto indica cierta pausa en la lectura. Se emplea entonces de la siguiente manera: como punto y seguido, como punto y aparte y como punto y o como punto y final. Iniciamos entonces con la definición de el punto y seguido. Se utiliza punto y seguido al final de una oración para indicar que lo que precede tiene sentido completo, es decir, la oración que termina y en la cual nosotros colocamos un punto y seguimos escribiendo una nueva idea o una nueva oración, lo que dejamos atrás tiene un sentido completo o está gramaticalmente completa. Un punto y aparte lo utilizamos al final de un párrafo. El punto y aparte tiene como función separar los párrafos, indicando indicando que se pasa a otro aspecto del desarrollo del tema. Entonces, estamos hablando de dos aspectos distintos, pero siempre dentro de un párrafo. Em, el punto final, como su nombre lo indica, se utiliza al final de un escrito, y este, pues, indica el cierre de un texto o un capítulo. Otra observación que podemos colocar acá es que el punto también se utiliza al final de las abreviaturas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, sociedad anónima. Cuando nosotros escribimos sociedad anónima, lo hacemos a través de escribir una S y una A, pero después de cada una de las letras colocamos un punto indicando que esta es una abreviatura. Veamos ahora algunas oraciones, frases, párrafos que podríamos poner como ejemplo de el uso de los puntos o de las tres clases de puntos de las que acabamos de hablar. El primero dice: la producción poética de Quevedo es extensa y variada. Muchos de sus versos se han perdido porque no siempre los poetas de su época publicaban los poemas. A los 3 años de su muerte apareció una parte de sus composiciones. Estamos hablando entonces de un punto seguido.
Ahora, hablemos de un punto y aparte. Quevedo es uno de los hombres más cultos del siglo XVII. Su dominio genial del castellano se pone de relieve en géneros tan diversos como la poesía, la novela, la filosofía y la teología. Y como un último ejemplo, solo que aquí pues yo les coloqué solamente una oración, porque se termina la idea por completo y entonces estamos utilizando el punto y final. Dice así: la ocurrencia de María Luisa nos hizo reír mucho a todos. Veamos ahora otra utilización o otra forma de utilizar el punto usando otros signos de puntuación o combinándolo con él, ¿verdad? Entonces, uso del punto y otros signos de puntuación. Vamos a hablar específicamente de las comillas y los paréntesis y de los signos de interrogación y exclamación. Con frecuencia nosotros utilizamos en la escritura de oraciones o textos estos signos de puntuación combinados con el uso del punto. Y en algunas ocasiones, pues no tenemos la certeza de saber si se utilizan de esa manera o también los utilizamos de forma incorrecta. Veamos entonces, comillas y paréntesis. Se coloca siempre el punto después de la comilla o el paréntesis. Posteriormente, vamos a ver un ejemplo de esta utilización. Veamos ahora con respecto a los signos de interrogación y exclamación. En este caso, nunca se utiliza punto detrás de estos signos, ya que estos hacen algunas veces la función de punto en tales casos. Vamos a ver más adelante un un ejemplo con respecto a estos usos. Veamos nuestra siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver el uso incorrecto del punto. Tenemos dos usos incorrectos que son los que más sobresalen, pero en la siguiente diapositiva vamos a ver otro adicional a estos, pero ya con algunos ejemplos para que ustedes puedan apreciar el uso incorrecto del punto. Veamos, el primer ejemplo dice, o la primera definición dice, no se utiliza el punto final después de los títulos y subtítulos. Nosotros colocamos el título de una, por ejemplo, en una investigación colocamos introducción y no le ponemos puntos, sino que simple y sencillamente colocamos el título. Luego, la segunda dice, no debe colocarse para separar unidades de millares de las fechas. Estamos en el año 2020. Nosotros no colocamos nunca pues un punto ahí en ese número. Tampoco colocamos punto en los números de páginas, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y le ponemos el punto a la par, no es correcto. O tampoco de los números de teléfono. Esto lo hacemos de forma continua, sin ningún punto, sin la utilización, ¿verdad? Del punto, aunque sea una palabra o aislada, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos. En esta diapositiva vamos a encontrar algunos ejemplos. Inicialmente vemos un ejemplo en donde está escrito el título de una novela, por cierto, de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. El título pues solamente se coloca como tal o así como yo les indicaba, introducción y no se coloca ningún punto, solamente el título. En el segundo ejemplo tenemos un calendario en donde vemos el año 2020 y entonces tampoco vamos a colocar punto después de este calendario, de esta fecha o de este año. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, esta ciudad tenía 2.600.000 habitantes en 1990, es decir, 230.000 más que en 1982.
En el caso, por ejemplo, de los usos incorrectos, acá tenemos arriba uso incorrecto, usos incorrectos del punto. Dice, tampoco debe llevarlo si son breves las diversas entradas de una enumeración o listado, cuando estas, cuando estas están precedidas de números, letras o guiones. Vemos ahí, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un ejemplo de 1 minerales. Después de la palabra minerales, nosotros no vamos a colocar punto. ¿Por qué? Porque este es un listado que tiene un precedido, ¿verdad? Por un numeral. Vamos a ver en la de abajo, dice historia y la palabra historia tiene un guión. Del lado derecho tenemos con letras A, diccionarios, B, enciclopedias. Tampoco se le coloca al punto al final porque son palabras que están precedidas por el, por un número, una letra o también podría ser por un guión. Ahora, la clave también acá es que si son breves, ¿verdad? Las diversas entradas de una enumeración o listado, breves se refiere a una palabra o sumo una frase. ¿Verdad? Entonces, en ese caso no le vamos a colocar puntos. Sin embargo, si nosotros hacemos esto mismo, pero escribimos oraciones gramaticalmente completas, entonces sí vamos a colocar un punto al final, ¿verdad? De cada una de ellas. Veamos entonces el último, por ejemplo, que tenemos acá, un ejemplo que tenemos acá de nunca se utiliza punto detrás de estos signos. ¿A cuáles signos se refiere? A los signos de interrogación y exclamación. Veamos aquí, tenemos dos ejemplos. El primero está mal escrito, el segundo bien escrito. Entonces, lo que podemos notar entonces es que dice ahí, punto. ¿Por qué no quiere responder a los periodistas? Esa está incorrecta porque después, antes de los signos de interrogación, ¿verdad? O detrás también de estos, no vamos a escribir ningún punto. Entonces, aquí tenemos el ejemplo como nuestro último ejemplo sobre las aplicaciones del punto. Espero que esta información sea de su utilidad y para mayor información pueden remitirse a a las páginas de ortografía en las cuales podemos aprender un poquito más sobre o recordar, ¿verdad? Información sobre el uso del punto. Gracias por su atención.